Oh, vuelta. Sí, cuando te indique ya cuélgame, ya me cuelgas. ya. Ya todavía no. Correcto, ya, voy a cortar. Ya, suerte. Ok, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Vamos a empezar este webinar de Design Thinking. Muchas gracias por su tiempo. La dinámica va a ser la siguiente. Les voy a contar cuáles van a ser las partes de lo que vamos a hacer. Les voy a presentar todo y si tienen alguna pregunta, por favor les pido que la vayan poniendo dentro de los comentarios, que yo al final voy a tener un tiempo para resolver la mayor cantidad de preguntas que pueda. Entonces vamos a ir con todo de una en la presentación y al final vemos las preguntas. ¿Ya? Entonces nada, vamos a empezar. El plan de hoy es primero una muy breve presentación mía para que sepan quién soy,
qué es lo que hago, cuál ha sido mi experiencia y cómo he adquirido todas estas herramientas. Después vamos a dar una definición de Design Thinking y luego vamos a entrar ya a una parte que a mí me gusta, que es la de leyendas urbanas de Design Thinking, que son muchas cosas que yo voy escuchando en mi día a día sobre suposiciones o tal vez percepciones de lo que podría ser y la ejecución también. Y después vamos a entrar ya a las 5 etapas del Design Thinking. Se las voy a explicar a grandes rasgos porque cada una de esas etapas es más que nada, podrías tener un curso de cada una de ellas. Entonces vamos a recordar que el objetivo de este webinar es que ustedes entiendan qué es Design Thinking. Después van a poder ya hablar de Design Thinking con personas ya teniendo no una experiencia, pero una percepción propia de lo que es, ¿ok? Entonces, eso lo quiero aclarar porque las etapas que vamos a ver las vamos a ver de una manera bastante general, ¿ok? Y es para que tengan una idea, ¿no? No es para que, digamos, cada uno sea experto en cada una de estas. Luego vamos a hacer una conclusión que sale de mi perspectiva, o sea, desde mis ojos, desde la experiencia que yo he tenido, esa es mi conclusión del Design Thinking. Y después vamos a pasar a la parte de preguntas. Entonces, tenemos 6 partes y tenemos 1 hora aproximadamente para hacerlo, entonces voy a iniciar. Ahora, la presentación, voy a hablar un poquito de mí. Mi nombre es Lourdes Martínez. Yo ahorita soy partner y strategic designer dentro de un estudio de diseño que se llama Beta Design Studio. Es parte de una empresa que se llama Beta Lab. Ahorita voy a explicar un poquito más sobre eso. Yo tengo más de 10 años de experiencia en este tipo de proyectos. No específicamente con Design Thinking, pero sí proyectos relacionados a temas de innovación, temas de transformación digital y en un poco más de los últimos 5 años he estado viendo temas de Human Centered Design que involucra también temas de Design Thinking. He trabajado trabajo y he trabajado como consultora de este tipo de metodologías por bastantes años. De hecho, yo soy comunicadora social, yo he estudiado en la Universidad de Lima, empecé a trabajar en lo que era en esa época marketing digital, en el momento que no se sabía si marketing digital era algo pasajero, si era algo en lo que realmente se debería de invertir o si era, no sé, algo que iba a pasar nomás, ¿no? Aposté por eso, me encantó y trabajé en temas de tecnología, sobre todo, y contenido digital por 5 años y medio aproximadamente en una corporación peruana que fue un sitio donde yo aprendí muchísimo, que es una empresa que se llama Belcor, no sé si algunos lo conocen, y de hecho es un sitio donde puedes aprender un montón porque es a nivel corporativo y todas las decisiones que se toman acá se replican en ese momento en 12 o 14 países en Latinoamérica. De ahí decidí cambiar un poco la perspectiva de lo que estaba viendo y me fui a hacer una maestría en Parsons, que es una escuela de diseño en Nueva York. Ahí hice una maestría en Strategic Design and Management, que es donde yo empiezo a adquirir este tipo de metodologías y empiezo a aplicarlas mientras que yo iba trabajando allá. Y allá en Estados Unidos estuve 3 años, estuve entre que estudiando y trabajando. Mi último trabajo, de hecho, fue en una startup, entonces he trabajado ahí también desde corporaciones hasta startups y distintos tipos de empresas. Estuve diversificando también los rubros y ahí agarré bastante flexibilidad, ¿no? Porque es muy distinto trabajar en una corporación que trabajar en una empresa familiar o trabajar en una startup. Eso también te da flexibilidad en cuanto a un músculo, ¿no? Y ahorita también soy mentora en UTEC Ventures y en Emprende UP. Y soy cofundadora también de una organización sin fines de lucro
que junta emprendimientos que tengan un impacto positivo en la sociedad con diseñadores que sepan de estas metodologías y puedan ayudar a que ese impacto sea mucho más grande. Entonces, eso es desde mi perspectiva. Y si quieren saber un poquito más de mí, al margen de todas estas herramientas, de todos estos hard skills, por decirlo de una manera, a mí me encantan todos los temas de sostenibilidad. De hecho, he tenido proyectos relacionados a sostenibilidad enfocado en textiles. Eso es, digamos, como mi pasión. Entonces, creo que ahí ya tienen una idea general de quién soy y vamos a seguir. Les voy a contar un poquito en lo que estoy trabajando ahorita, que es Beta. Beta tiene dos partes, que la parte del Design Studio, que es consultoría, y tiene la parte del Lab, que es para hacer prototipado y testeo. Que de repente ahorita que se los estoy diciendo no les suena mucho o les da más incógnitas que explicaciones, pero la idea es que después de este webinar puedan entender cuando alguien les dice prototipados y testeos y van a decir, ah, ya, sí, se están refiriendo a esto. Porque es parte del proceso que vamos a ver de Design Thinking también. Entonces, ya para ir a la carnecita, vamos a hablar un poco de lo que es Design Thinking, ¿ok? Para mí, no podemos hablar de Design Thinking sin hablar de lo que es diseño centrado en los seres humanos, que es conocido como Human Centered Design. Human Centered Design, ahorita les voy a dar una oración que los describa a cada uno particularmente, pero Human Centered Design, digamos que es el universo, ¿no? Es como el universo más grande de todas estas metodologías que se usan para distintos tipos de proyectos u organizaciones en las cuales el común denominador es que la base de cada decisión que se toma son los seres humanos que están involucrados en ese producto, en ese servicio, en esa organización o en el enfoque que se le esté dando. Entonces, cada vez que ustedes escuchen Human Centered Design, son metodologías que tienen como eje, como núcleo, como core, a los seres humanos que son impactados en ella. ¿Ok? Dentro de Human Centered Design, que es un mundo, es este círculo gigante que estoy poniendo acá verde, está Design Thinking. ¿Y por qué pongo Design Thinking dentro de Human Centered Design? Porque Design Thinking es una de esas metodologías. Design Thinking es una metodología que tiene a las personas, tiene a los seres humanos como el centro de cada paso y de cada decisión que se toma y de los objetivos y de lo que se quiere impactar, ¿cierto? Pero no es algo que está no es algo, digamos, independiente o no es un apéndice, sino que es parte de. Y también se los pongo de esta manera gráfica, porque así como acá ustedes están viendo este círculo de Design Thinking, también pueden tener otros círculos de otras metodologías que tienen como centro y como eje a las personas, pero tienen otros nombres y tienen otros pasos. Entonces, la idea que quiero que saquen de eso es que así como existe Design Thinking, que es una metodología que tal vez se ha vuelto una de las más populares a nivel mundial, existen muchas más, ¿ok? Entonces, Design Thinking y Human Centered Design son dos cosas que ustedes pueden estar escuchando y de repente como los puede confundir, pero ya con esta gráfica mi idea es que lo tengan un poco más claro, ¿ok? Entonces, ya teniendo claro eso, vamos a ver dos definiciones, ¿ya? Una definición de cada uno para que esté ya cristal, clarito, ¿ya? Entonces, cuando estamos hablando de Human Centered Design, estamos hablando de una manera de diseñar productos, servicios o experiencias que tiene como eje el comportamiento de las personas, como les había dicho. Esa es una línea que te lo resume. Y Design Thinking es una metodología de Human Centered Design que tiene 5 etapas en las que se conocen a las personas que usan estos productos, estos servicios o estas experiencias. Entonces, nuevamente,
estas definiciones están totalmente ligadas con el gráfico anterior, ¿ok? Son dos terminologías que sí es importante, sobre todo cuando están hablando de proyectos, ¿no? Están hablando de temas de innovación, son dos terminologías que suelen salir y es importante que lo tengan en claro, ¿ok? Entonces, ya teniendo eso en claro, nos vamos con las leyendas urbanas, ¿ya? Ya sabiendo lo que es Design Thinking como un concepto, ¿no? Quiero desmitificar ciertas cosas para empezar con las cartas sobre la mesa. Siempre creo que es muy importante tener claridad y transparencia en todo lo que se hace. Entonces, vamos con una de las leyendas urbanas. Design Thinking es solo para diseñadores. Y ahora no me voy a meter en el tema de qué es un diseñador porque puedo tener un webinar de 5 horas hablando de eso. Pero muchas veces escucho esto, ¿no? Como, no, yo no puedo hacer design thinking porque eso es para creativos, es para diseñadores. Muchas veces también hay esta idea que los diseñadores son personas creativas o que hacen diseño gráfico, ¿no? Y no es así. Design thinking, de hecho, está creado para que sea una metodología que puede ser aplicada por cualquier persona. Y de hecho, una de las ideas es que cuando se aplica el design thinking, se debería de aplicar con personas que vienen de disciplinas distintas. Por eso se dice que design thinking es una metodología multidisciplinaria, ¿no? Generalmente nosotros cuando estamos en una organización, sobre todo en organizaciones que son muy tradicionales, uno trabaja en lo que se llaman silos, ¿no? Silos vienen a ser estas estructuras, estas áreas que trabajan de una manera muy independiente y que muchas veces no hablan entre sí, ¿no? Entonces, me estoy inventando, ¿no? Pero puedes tener a todos los abogados en legal y eso es lo que ven. Puedes tener a, no sé, comunicadores o administradores viendo marketing y así por perfil están colocados en ciertas áreas y están teniendo ciertos proyectos y ciertos objetivos. Y si tú le preguntas al de marketing, oye, ¿qué están haciendo? ¿Hay algo que esté saliendo de marketing en el área legal? Y lo más probable es que te digan que no. Tal vez legal está haciendo un proyecto que involucra marketing, pero no hay ese cruce, ¿no? Entonces, esa manera de trabajar que es tan aislada, es tan separada entre áreas, entre personas y entre disciplinas, no es design thinking, eso no es, ¿ya? Es todo lo que requiere juntar personas que sean de distintas áreas, de distintas disciplinas y que lo sepan aplicar. Entonces, por ejemplo, en un proyecto yo puedo estar con una persona yo soy comunicadora, ¿ya? Puedo tener una persona de legal, puede haber una persona de riesgos, puede haber una persona de procesos y una persona de proyectos estratégicos. Entonces, esas 5 personas están aplicando Design Thinking y están aprendiendo la metodología, ¿no? Entonces, Design Thinking no es solo para diseñadores. Eso es como lo primero que tienen que tener clarísimo. Entonces, muchas veces viene alguien y me dice, no, pero yo he estudiado finanzas, yo he hecho contabilidad toda mi vida, yo estoy en legal. No, eso no es un impedimento, es todo lo contrario. Mientras más diversidad de maneras de ver las cosas hay en los equipos de Design Thinking, más rico va a ser el producto. A mí me causa terror cuando estoy en un proyecto en el cual hay 5 comunicadores, porque la diferencia que van a tener en la manera de ver las cosas va a ser muy, muy, muy chiquita. Y eso no va a sumar, porque todos van a estar de acuerdo, todos tienen la misma perspectiva. Entonces, quítense esa idea de la cabeza y no importa el background que tengan, todos pueden hacer Design Thinking. Ya, vamos por la segunda, que es Design Thinking es solo para proyectos de innovación. Entonces, muchas veces cuando empiezo a explicar qué es, claro, generalmente se pueden hacer este tipo de proyectos o son más comunes es más común aplicar estas metodologías en
en, no sé, en áreas que son digitales, que son tecnológicas, están pegadas a áreas de innovación, pero eso no quiere decir que en otras áreas también se puede aplicar. Y de hecho puede ser más difícil porque son maneras de trabajar muy, muy distintas, son tiempos distintos y son pasos distintos, ¿no? Entonces muchas veces, no sé, pues el otro día estaba hablando con una persona de un área de marketing y es marketing tradicional, que están empezando a aplicar design thinking y todos están como, no entiendo por qué estoy haciendo esto y no lo hago como antes, ¿no? Y a eso es normal, porque esa es la manera normal en la que todos vamos a reaccionar a la hora que estamos enfrentando un cambio, ¿no? Pero la idea es que en todos los cursos que yo doy, es que no solo tengan la oportunidad de aplicarlo a lo que están aplicando en ese momento, sino que piensen realmente en su día a día cómo lo pueden hacer para que tenga un impacto positivo. Entonces, les pongo como un tipo de desafío ahorita que todo lo que voy a empezar a explicar vayan haciendo el ejercicio de, ay, así entiendo eso, oye, ¿y esto cómo se aplicaría a mi emprendimiento? O a ese proyecto que siempre he querido hacer, o pucha, a mi chamba, ¿no? O sea, ¿qué podría proponer con esto? O cómo podría cambiar la manera en que estamos haciendo los proyectos, ¿no? O, pucha, tengo este problema, de repente puedo aplicar esto para también encontrarle una solución. Entonces, ¿no? Parte de toda esta experiencia y de toda esta metodología es ir viendo cómo uno lo va aplicando, porque es sobre la marcha que uno va aprendiendo. Design Thinking no es una metodología que tienes los 5 pasos allá, increíble, ya soy un experto, Design Thinker, mi LinkedIn, no. Estas son horas de vuelo. Y por horas de vuelo no digo ni siquiera que, no sé, si tienes 7 años en esto vas a ser un crack, sino que es la habilidad de irte flexibilizando y de ir implementando eso en distintos contextos, con distintas personas y en distintos proyectos. Entonces eso es lo que te va como que haciendo el músculo más fuerte, es como cualquier ejercicio que hacemos, ¿no? No son unos pasos que es una receta y la sigo y ya, soy campeón, no. Es ir viendo qué es lo que te da la prueba y el error, porque muchas veces, dependiendo en el contexto y en el proyecto, estas cosas van a ser distintas. Y me refiero a la metodología como tal, y ese es un tema que voy a tocar también ahorita. Entonces ya pasando a la parte de leyendas urbanas, que las he hecho bien cortas solamente para que sepan que así hay un montón, ¿ah? Pero esas son una de las principales que sí quería que tengan claras antes de empezar a ver lo que es cada una de las etapas, ¿ok? Entonces, ya saben, si les preguntas qué es Design Thinking, ya, Design Thinking es una metodología de Human Centered Design que yo la puedo aplicar, no importa cuál es mi background, a el proyecto que yo quiera. Perfecto, ya, genial. Pero ahora la pregunta que me van a hacer es, ya, pero genial, ¿y cómo lo aplico? O sea, ¿qué es? Ahorita estoy en la nebulosa, o sea, tengo un concepto, pero ¿cómo lo tangibilizo, no? Entonces, la manera tangible de ver el design thinking es por etapas, ¿ya? Y estas son las 5 etapas que yo les voy a explicar cada una de ellas. Les voy a dar algunos ejemplos de ellas, pero nuevamente es importante que tengan en cuenta que cada una de ellas es un mundo. O sea, si le queremos hacer doble clic, nos podemos quedar horas viendo esto. O sea, hay cursos que duran semanas o duran meses y hay personas que están años y siguen aprendiendo cada uno de estos, ¿ok? Entonces vamos a ponernos como objetivo que ustedes tengan este punto de vista como que general de todo. Y ahí vienen, estas son las 5 etapas, ¿ya? La primera se llama empatizar. La segunda es la parte de definición, ¿no? Es cuando ya tú estás definiendo cuál es el proyecto, cuál es el problema, cuál es el desafío. Después sacas ideas de solución, y esas ideas se tienen que tangibilizar de alguna manera. Y esta tangibilización es
nosotros le llamamos prototipos. Los prototipos pueden ser de lo más simples como coger un papel y dibujar algo que represente una idea o empezar a dibujar cómo se vería en pantalla si es una solución digital. Y eso, ¿de qué te sirve? Te sirve que estas ideas que tienes como en borrador y no sabes si van a funcionar o no, y que tal vez en una manera de llevar los proyectos un poco más tradicional, lo que haría sería invertir en la solución que estás asumiendo que va a funcionar. Nosotros lo que hacemos con Design Thinking es ir a testearlo. Salimos a hablar con personas para ver qué opinan de lo que se está planteando. Y esas personas nos empiezan a decir si funciona o si no les funciona, ¿no? Entonces, esas son las 5 etapas y vamos a entrar a cada una de ellas, ¿ok? Entonces empezamos, y me he olvidado de esto. Esto de acá, yo he puesto las 5 etapas como lineales, ¿ya? O sea, si ustedes lo ven, es como una después de otra, ¿ya? Pero es porque esta es una manera de presentarlo. Y es importante que tengan en cuenta que esto no es un proceso lineal. ¿A qué me refiero por eso? Nuevamente es la idea de no están siguiendo una receta que les va a dar un éxito asegurado. O sea, así no funciona, ¿no? Sino dentro de los mismos pasos, por ejemplo, puedes estar en lo que sería en teoría el 4.º paso de prototipado y te das cuenta que la verdad es que la definición de la problemática no estaba bien y tienes que regresar a lo que es la definición, ¿ok? O puedes estar en la ideación y te das cuenta que, oye, esto no está de repente tan alineado con la parte de negocio o estas ideas están demasiado caídas del palto y no hay manera que se puedan hacer. Entonces, o si no te das cuenta que dentro de la parte de empatía te faltó un poco y tienes que salir a empatizar otra vez, o que de repente la investigación que hiciste en empatía estaba mal y eso tienes que volver. Entonces, no es que pasas, es como que empatizar, check, definir, check, idear, check, prototipar, testear, check, no. Puedes regresar hasta de testear a empatizar otra vez. Entonces, no es un proceso lineal. No hay una fórmula del éxito de esto y tampoco es una receta. Mi gran manera de ver estas cosas, y creo que es uno de los consejos que les doy a todas las personas que empiezan a experimentar con esto, es que sean abiertos y que no tengan miedo a tener que regresar o a darse cuenta que algo no les ha funcionado, porque son metodologías que apuntan a eso. O sea, mientras más temprano fracases, mientras más temprano veas que tu idea, las cosas que asumiste, no funcionan, el costo para ti va a ser menor en recursos, en tiempos, en todo. Entonces, ya teniendo eso en claro, lo voy a repetir otra vez porque creo que es muy difícil a veces como que grabarse esto. Es Design Thinking, no es un proceso lineal. Por favor, no lo es. No lo es y no tengan miedo de presentarlo así tampoco, porque es la naturaleza de este tipo de trabajos. Bueno, entonces ahora vamos a empezar ya con lo que sería el primer paso, que es empatizar, ¿ok? ¿Qué es la empatía? Creo que una de las maneras más gráficas y directas de explicarlo es ponerse en los zapatos de la otra persona. Entonces, si yo estoy haciendo un proyecto con un target específico, no es que yo estoy asumiendo cómo piensan esas personas. Es que yo lo que quiero hacer es tener una experiencia lo más cercana posible a cómo ellos se sienten en ciertas situaciones para entender qué los motiva y qué les causa dolor, ¿ok? Y cuáles son las lógicas que hay atrás de ellos, ¿no? Entonces, es ponerse en los zapatos de la otra persona. No es necesariamente tener 1000 estudios de mercado o referencias también bibliográficas. No, es literalmente verlo de una manera más cualitativa.
Y eso también es importante. Este tipo de metodologías muchas veces están relacionadas con temas cualitativos. Y sí, o sea, claro que lo están, pero eso no significa que su némesis es lo cuantitativo. O sea, yo creo que son dos cosas que son totalmente complementarias y si tienen estudios de mercados y si tienen libros, artículos, expertos en eso y son temas cuantitativos, no los dejen de lado, sino cójanlo como base y empiecen a validar esas cosas con el trabajo de empatía que hagan. Entonces, tengan en cuenta también que entonces lo cuantitativo también se puede complementar en la parte de empatía. O sea, lo pueden usar y es muy valioso porque generalmente cuando uno está haciendo proyectos y estamos hablando de proyectos estratégicos donde se esperan resultados, tú tienes objetivos, tienes números en la mente, necesitas cuanti. No puedes andar con cualitativo así por así. Entonces, los pasos básicos para hacer la parte de empatía, desde mi perspectiva, son, primero, definir con quién se quiere empatizar. O sea, ¿quién sería tu target? ¿A quién te estás dirigiendo? ¿A quién quieres conocer tú? ¿No? Dos, sería marcar el objetivo de lo que se quiere entender. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Cuál crees que es lo que te está moviendo a empezar a hacer este proyecto? Luego es diseñar las herramientas que se van a utilizar para recolectar información y ver la manera de no guardarlas, pero de sistematizarlas, o sea, de tenerlas de alguna manera. Si haces una entrevista, que esa entrevista no necesariamente tienes que grabarla y después transcribirla, porque lo más probable es que nadie vaya a leer esa transcripción, sino cómo haces que eso esté en un formato que después lo puedes socializar con cualquier otra persona externa que no está en el día a día del proyecto y que te lo van a entender. Y 4, hacer un plan con inicio, con fin y con responsables. Entonces, miren, estamos en el primer paso y se pueden ir dando cuenta que todo esto no es como que, ya bueno, sí, es para creativos. No, cero. O sea, hay un montón de manejo de proyectos, hay un montón de investigación, entonces vayan viendo cómo también, oye, sí, pucha, yo tengo experiencia en esta parte o en esta otra, ya, esas pueden ser mis fortalezas por las que puedo empezar, ¿no? También pueden ir viéndolo así. Entonces, por ejemplo, estos ya son ejemplos en particular, ¿ya? Cuando yo estoy hablando de con quién se va a empatizar, yo les digo, piensen en su target. Y muchas veces a mí me sorprende que cuando hablas del target no está muy claro. Y no está muy claro ni siquiera para los líderes de áreas súper importantes o los líderes de las empresas como tal. Entonces es importante tener esa conversación, ¿no? Y hacer un ejercicio de user personas. Este es un ejemplo de user persona, ¿no? Es llegar a un acuerdo de quiénes son representativos en ese target, en ese público objetivo que tienen y crear una persona, literalmente dibujar, ponerle un nombre ficticio, ponerle una edad, una pequeña biografía que incluya qué hace esa persona, es una ama de casa, trabaja, tiene hijos, es soltero, y poner también qué es lo que motiva a esta persona y qué es lo que le causa dolor en su día a día, ¿no? Y ahí también pueden agregarle cosas como, por ejemplo, si es un proyecto digital, cuál es el consumo o la relación que tiene con medios digitales. Entonces, este es digamos, un marco de lo que sería un framework, que es user personas, para alinear a todos en a quién estamos apuntando, ¿no? Con quién vamos a empatizar. Luego, en la parte de objetivo, es bastante general porque es el inicio de lo que sería el proyecto, ¿no? Entonces el objetivo puede ser, quiero saber qué es el bienestar de las personas que trabajan en el Estado. O sea, ¿qué puedo hacer yo para ver temas de bienestar con personas que trabajan en el Estado? O sea, así de general,
¿no? Así en general, no sabes qué es bienestar para ellos, no sabes qué le funciona, qué no le funciona, puede ser comida, puede ser, no sé, mil cosas, ¿no? El tráfico, qué sé yo. Entonces, ese puede ser un objetivo macro con el que se inicia un proyecto de Design Thinking. Luego se seleccionan las herramientas y yo les voy a mencionar dos herramientas que para mí son una de las básicas, pero herramientas como estas hay miles, ¿ya? Las pueden buscar en internet, hay un montón de libros sobre eso. Y mientras ustedes van agarrando cancha, van viendo cuáles son las herramientas que les funcionan más para distintos contextos y distintos públicos también. Una son las entrevistas. Hay entrevistas contextuales como la que ven en esa foto, que son entrevistas que pasan en el contexto donde se da el servicio o donde se consume el producto. Las entrevistas no son encuestas, o sea, son entrevistas, o son preguntas, tienes una guía de entrevistas que tiene distintas temáticas, que es una guía, y eso uno lo va implementando a la manera de escucha, ¿no? No son resultados cuantitativos, no es algo que mandas digitalmente y te lo responde en un Google Form, no. Son entrevistas, son cara a cara y cada una de ellas dura aproximadamente un mínimo de 45 minutos hasta 1 hora y media aproximadamente, ¿ya? Después tenemos también la parte de card sorting, ¿no? Card sorting viene a ser soltar un montón de palabras que reflejen distintas ideas relacionadas al producto o al servicio que ustedes tienen en mente, del cual quieren aprender más, y las recortan, como forman unas cartitas, y le dicen a la persona, se lo ponen de una manera bastante como desordenada, y le piden a las personas que las ordenen las cartas, ordenan cada una de las palabras según importancia o según lo que les gusta más y lo que les gusta menos. Ustedes ponen los extremos y las personas empiezan a ordenarlas. Es muy importante no solamente el resultado de lo que sale, que es cómo lo ordenan, sino pedirles a las personas que les vayan contando por qué las van ordenando de cierta manera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahorita en este ejemplo que tengo contrato, voucher de comprobante de operación y material publicitario, una de las preguntas que yo haría es ¿por qué has separado las dos de la derecha con la de la izquierda? ¿No? Y esas son dos herramientas, como les digo, hay un montón de herramientas para salir y hablar con las personas, hablar con su target y entender qué les funciona y qué no les funciona en relación al objetivo que ustedes se han trazado en ese momento. Y cuarto es armar un plan. Y este plan puede ser un Gantt, pueden hacerlo como ustedes quieran, como más les funcione. Pero lo importante es que sepan qué actividad van a realizar, quién la va a realizar, cuándo y dónde. Entonces, ¿qué? Puede ser una entrevista, quién puede ser Lourdes, cuándo puede ser mañana, dónde. No puedo salir de mi casa, entonces en mi casa. Pero en una realidad no cuarentena, esa sería la estructura de un plan, pero súper, súper básico, para organizarse también dentro del equipo, ¿no? Entonces ahí, una vez que ustedes ya tienen definido a quién con quién van a empatizar, cuál es el objetivo, cuáles son sus herramientas y cuál es el plan, simplemente ejecutan el plan y van a recolectar un montón de información. Toda esa información la tienen que poner en distintos formatos que después puedan ser socializables con cualquier persona que no está relacionada al proyecto. Entonces, después de ya tener toda la parte de empatía lista, entramos a la parte de definición. Ustedes van a decir, pero pucha, ¿qué vamos a definir? Y lo que deberían de estar definiendo en ese momento es cuáles son los objetivos, ¿no? O sea, es nuevamente revisar eso. Entonces,
Acá está el significado de la parte de definición, que es acotar el objetivo basándose en la información de la etapa de empatía, ¿ok? Entonces, ya teniendo eso en cuenta, acá va un ejemplo, ¿ya? Siguiendo la idea del bienestar de los servidores públicos, imagínense que salimos a hacer campo y hay una persona que es Pedro, que es un servidor público de 45 años de Lima, que nos ha dicho lo siguiente. Mi bienestar mejoraría si ya no tuviese que lidiar con tanto papeleo en mi día a día. Me estresa y me quita tiempo. Entonces, para mí, que tal vez al inicio del proyecto decía, pucha, bienestar está totalmente relacionado, no sé, con el estrés que pueden sentir en el trabajo, o de repente con el tráfico, o con la bulla, o con el espacio en el que trabajan. Y no, para esta persona es, o sea, todo el papeleo es lo que a mí más me estresa. Si tú me resuelves eso, mi bienestar va a aumentar, ¿no? Entonces, imagínense que hemos tenido esto, se va repitiendo entre todas las entrevistas, entre todas las herramientas que hemos implementado. Entonces vemos patrones. ¿Qué hacemos con esos patrones? Cogemos lo que era en la etapa de empatía nuestro objetivo, que era el bienestar de las personas que trabajan en el Estado, así de amplio era lo que queríamos hacer la parte de empatía, y ya teniendo en cuenta lo que nos han dicho las personas, se puede acotar a reducir los dolores causados por trabas administrativas, ¿no? Entonces se dan cuenta cómo se va de algo súper amplio a algo un poco más específico, ¿no? Y recién vamos en el segundo paso, ¿eh? Entonces, y se dan cuenta también cómo estamos, o sea, ya pasamos lo que sería el primer paso de empatía, estamos en definición y estamos yendo a empatía otra vez a sacar lo que teníamos como objetivo y trayéndolo adelante. A eso voy cuando les digo que este no es un proceso lineal. No tengan miedo de regresar, sacar información, cambiarla y seguir. Está bien, está bien. O sea, no es que han fallado, está bien y es parte del proceso y se siente raro, pero sigan así. Y después viene la parte ya de idear. Idear son distintas actividades de co-creación de posibles soluciones que van desde conceptos que pueden ser bastante nebulosos y abstractos hasta ideas que son más tangibles y específicas. Y acá es muy importante la palabra co-crear, ¿ya? Porque creo que muchas veces a mí me pasaba que por la educación que yo había tenido o las experiencias en algunos trabajos, era bastante de, bueno, no sé, pues persona X tuvo esta idea y esta idea fue súper bien, entonces esa persona es como la estrella del equipo, ¿no? Acá no es así, es el equipo es quien crea todo. O sea, se co-crean soluciones, lo crea el equipo, ¿no? Por más de que tengas un equipo de 5 personas que tienen 5 ideas de solución que son muy, muy distintas, es la combinación de cada uno de sus ojos, cada una de sus perspectivas que da una idea final. Entonces es muy importante también saber trabajar en equipo, respetarse, saber entender lo que es escuchar ideas que son distintas a las tuyas y tener la apertura y el respeto necesario para seguir construyendo sobre eso, ¿no? Esas son cosas muy, muy claves en este tipo de trabajos. Y no es fácil. Y también se necesita cancha para saber lidiar con este tipo de dinámicas, ¿no? Y una de las herramientas, nuevamente, para temas de ideación hay miles de herramientas. Todas son distintas y todas son válidas también. Yo les estoy dando un ejemplo de una básica que es Brainstorm, ¿no? Que es una lluvia de ideas. También lo pueden conocer como eso. Y la idea es soltar una pregunta clave, que cada uno tenga post-its y vaya escribiendo una idea por cada post-it y después las compartan. Y después de compartirlas, ustedes pueden ir
agrupándolas y sacando ideas que tienen en común, porque esas son cosas que son también muy comunes dentro del comportamiento humano. Así como en la parte de empatía, ustedes después de hablar con personas de su target van sacando patrones, lo mismo va a pasar cuando ustedes hagan workshops y tengan ideas. ¿Ya? No solamente ideas de solución, sino pueden ser ideas de desafío, pueden ser ideas de herramientas, van a encontrar patrones. Es parte del comportamiento humano que tenemos. Entonces, acuérdense, tener una pregunta clave y de ahí comparten las ideas y llegan a ideas en común, ¿no? Si no llegan ideas en común, pueden hacer una votación. Pero la cosa es que vayan avanzando y vayan avanzando como equipo también, ¿ok? Entonces, siguiendo el ejemplo de bienestar, podríamos tener 3 ideas de solución. Uno, que está relacionado con una encuesta masiva en digital para ver realmente, para hacer un doble clic en, oye, ¿qué es lo que te da bienestar? ¿Son las trabas administrativas? ¿Cuáles trabas administrativas podrían ser? Otras ideas de solución pueden ser capacitaciones. Otras ideas de solución pueden ser cambiar normativas dentro del Estado. Las 3, hasta ese momento, están basadas en un montón de temas que se están asumiendo. Entonces, ¿qué son? Son ideas, todas válidas al mismo nivel, pero son ideas sacadas por el equipo basadas en lo que ya les han dicho las personas en la parte de empatía. Entonces, todo se va conectando, ¿no? Luego está la parte de testear. ¿Qué significa esto? Voy a coger una idea en particular, ¿ya? Pero el testear lo pueden hacer con las 3 ideas, solamente que por temas de tiempo no puedo entrar a cada una. Entonces, imagínense que cogemos la parte de encuesta masiva digital. Entonces, se crea una encuesta a manera de prototipo. En este caso, se creó una encuesta que era digital. Literalmente lo pueden hacer en Google Forms. O sea, no necesitan invertir ni tiempo ni recursos en esto. Y se salió a hablar con las personas. Y se salió a hablar con los servidores públicos y decirle, oye, ¿tú qué opinas de esta encuesta? Que nos parece que es una idea de solución brillante. Entonces, esta es una de las citas que nos podrían decir, ¿no? Que es, me da flojera resolver la encuesta, aparte, dando mi nombre, no me siento en confianza para decir lo que realmente opino. Mónica, 35 años, servidora pública de Tacna. Bueno, eso, ojo, eso significa que yo hice mi prototipo, tenía mi idea, hice mi prototipo, lo salí a testear y resbalé, pero no resbalé en la idea como tal. Ojo, o sea, no me está descalificando la encuesta como tal, ¿no? Me está descalificando el hecho que puede que sea muy larga y 2, un tema de anonimato. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces ustedes me dicen, ya, pero ¿y qué hago con eso? O sea, si ya tengo el prototipo, ya tengo la idea de solución, ¿qué podría ser? Entonces, esto es lo que sucede, ¿no? Están testeando y retroceden a la parte de prototipar. Y eso no significa que tienen que crear un prototipo nuevo desde cero. O sea, si la encuesta la hicieron en Google Forms, ¿ya? O en SurveyMonkey, o en Typeform, o en lo que ustedes quieran, o no lo quisieron hacer en digital, sino lo hicieron en un papelito, ¿ya? Y les han dicho esto, y les han dicho, oye, de repente, pucha, me da flojera, está muy larga, y aparte, yo no quiero dar mi nombre porque me da miedo, ¿no? No me siento en confianza. Eso no significa que te están diciendo que la encuesta no es viable, sino que tal vez lo que tienen que hacer es cambiar el hecho que no tengan que decir el nombre para que sea anónimo, y 2, que sea una encuesta que sea súper corta y recontra fácil de responder. Si hacen eso, si cogen la encuesta que ya tenían y le sacan el tema del nombre y lo hacen más corto y más fácil de responder, tienen un segundo prototipo. Y ese segundo prototipo lo pueden salir a testear nuevamente. Y acá, en esta parte de testeo, prototipar, se pueden quedar un buen rato infinitamente.
¿ya? La cosa es ver también hasta dónde. Lo ideal es que tengan 2 rondas de testeo. Eso es lo ideal. Pero, nuevamente, la lógica es que no es lineal. Porque si es lineal, yo me quedé en testeo y no me sirvió. Chao, se terminó el proyecto. No. Es ser flexibles y poder retroceder e iniciar de nuevo, ¿no? Ahorita me rebotó y tuve que cambiar el prototipo. Pero ojo, así como yo ahorita les estoy haciendo hincapié de el prototipo se puede salvar, puede que pase que te puedes decir, no hay manera que yo abra una encuesta. O sea, no hay manera, nunca lo hago, nunca lo haré. A no ser que sea totalmente obligatorio. Y ahí tienes que retroceder a la ideación, pues, ¿no? Y pueden haber 1000 variables en las que tienes que retroceder a la definición o a la empatía otra vez. Entonces, claro, ¿qué pasa si tienes, imagínate, 5 ideas y de las 5 ideas ninguna la chuntas? Lo más probable es que tu parte de empatía haya estado o mal diseñada o mal hecha. Pero hay algo ahí y muchas veces lo que tiene que pasar es eso. Entonces también es importante en este punto compartir con ustedes que en el mundo ideal tal vez se asume que todos los proyectos empiezan desde cero y que uno entra en la parte de la formulación de todo, ¿no? Y a plasmar estas 5 etapas. Y no necesariamente es así. De hecho, hay muy pocos proyectos en los que yo he entrado que empiezan desde cero. Generalmente ya han tenido rebotes. Y hay veces en que la etapa de empatía se tiene casi que anular y empezar desde cero. Entonces, eso sucede. Eso también es normal, es probable y no está mal. Y no significa que si la chuntaste la primera y todo te salió increíble, tu proyecto va a tener un impacto positivo o mayor que un proyecto que se queda dando vueltas entre algunas de estas etapas por un tiempo. Y eso es en parte de las 5 etapas. Entonces, para recapitular, ya tienen la definición de lo que es Human Centered Design. Dentro de Human Centered Design tienen Design Thinking, tienen la definición de Design Thinking. Y Design Thinking tiene 5 etapas y estas 5 etapas son empatizar, definir, idear, prototipar, testear. Súper importante que esa es una metodología que todos pueden aplicar. Es una metodología que no es lineal, que es sumamente flexible y que el fracaso es bienvenido. Mientras más rápido, mejor. Mientras más rápido venga el fracaso, mejor. Y acá hay unas ideas que también quiero compartir con ustedes a manera de conclusión. Entonces, es que Design Thinking es un mindset, ya es una manera de pensar. Hay bastantes palabras que yo les he estado repitiendo a lo largo de todo este webinar, como co-crear, equipos multidisciplinarios, flexibilidad, no es lineal y no es una receta y no es una fórmula. Entonces, mientras ustedes van aplicando este tipo de metodologías, que puede ser Design Thinking o pueden ser otras, van a ir teniendo más horas de vuelo y eso cada vez se les va a hacer más fácil ser más abiertos a otras perspectivas. Se les va a hacer más fácil escuchar a las personas cuando salen a hablar con ellas, ¿no? Y eso va a cambiar la perspectiva que ustedes tienen tanto de los desafíos como de las problemáticas como los proyectos, ¿no? Y es un mindset, es una manera de ver las cosas. Es como que si te pusieses unos anteojos con, no sé, con un filtro para sol y te cambia la perspectiva. Es como que te pones los anteojos de Design Thinking y te cambia la perspectiva, te cambia la manera en que ves las cosas. Y a eso me refiero por un mindset. No es una metodología que ya me sé los 5 pasos, entonces ya genial. No, es un mindset.
y eso se ve y es tangible cuando uno lo tiene y cuando no. Uno no puede ser representante de temas de empatía, de ser empático y en el trabajo y no ser empático con los demás en tu día a día, o sea, se ve, ¿no? Entonces es un mindset. Y estas son las palabras que yo creo que resumen bastante lo que es la base de todo este mindset, que es co-creación, colaboración, apertura, flexibilidad y también esta manera de tener apertura y aceptación al fracaso y no verlo como algo que es necesariamente negativo. Y, y nada, ahorita esa es mi mail. Si es que en algún momento alguien quiere contactarse conmigo porque tienen preguntas, yo feliz. Y vamos a ver si hay algunas preguntas. A ver. Ya. Y solo para ya recapitular todo esto, es importante que si es que quieren saber más, busquen bibliografía o también es súper bueno escuchar podcasts. Es algo que yo recomiendo bastante para las personas que están haciendo eso o que quieren entrar a este mundo. Em, y creo que por más de que no trabaje en un área de innovación, esto debería estar abierto para todos. Entonces, ya justo estoy coordinando con Oscar. Ya estamos con el tiempo de lo que era este webinar. Muchas gracias por conectarse. Y nada, espero que les haya servido. Si tienen alguna pregunta, si quieren algún consejo, pueden escribirme a lourdes@betalab.com.pe. Muchas gracias.